¿Tiene deseo por la palabra de Dios? ¿Tiene usted deseo por la palabra de Dios? ¿Cómo satisface usted ese deseo por la palabra de Dios? El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, los versículos 2 y 3, escribe lo siguiente: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado alimentándonos de la palabra de Dios. Alimentándonos de la palabra de Dios. Pedro dice que debemos tener el deseo de ser alimentados con la leche espiritual, la palabra de Dios. La verdad es que todos nosotros enfrentamos diariamente muchas batallas para satisfacer ese deseo. Pero gracias a la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, podemos tener la victoria para satisfacer el deseo por la palabra de Dios. ¿Por qué es importante satisfacer el deseo por la palabra de Dios? Por los beneficios que la palabra de Dios, nos brinda. Hay ciertos beneficios que recibimos al alimentarnos de la palabra de Dios, y quisiera mencionar algunos de esos beneficios a la luz de Proverbios. Así que, por favor, abra su Biblia en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, y estaremos haciendo lectura de la palabra de Dios de los versículos del 1 al 7. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. En reverencia a la lectura de la palabra de Dios, le suplico, deje su comodidad y póngase en pie. Proverbios capítulo 1, versos del 1 al 7. Leo de la palabra de Dios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Salomón nos deja saber el propósito, o sea, la finalidad, la intención de cada uno de los proverbios que él escribió. La vida es más hermosa cuando se conoce su propósito. La lectura no solamente de proverbios, sino que la lectura de toda la Biblia
se disfruta más cuando se conoce el propósito de dicha lectura. Hablemos entonces de los beneficios de leer no solamente Proverbios, sino todo el consejo de la palabra de Dios. El primer beneficio del cual quiero hacer mención, el primer beneficio, es el beneficio no podemos dejar pasar por alto este beneficio, mis amados hermanos. Y el primer beneficio de la lectura de la palabra de Dios nos comunica sabiduría y disciplina. Leo en el verso 2. El propósito de los proverbios, y si le es posible usted subraye lo que sigue, es enseñar sabiduría y disciplina. O sea, la intención de Salomón al escribir estos proverbios es comunicarnos sabiduría y disciplina. Y déjenme decirles que la intención de Dios al inspirar su palabra, al inspirar a los hombres que escribieron la Biblia, es la de comunicarnos su sabiduría y su disciplina. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. La sabiduría y la disciplina caminan juntas. No se puede decir tener la primera, tener sabiduría, sin tener la segunda. Ser sabio, mis amados hermanos y hermanas, es poseer más que conocimiento. Es más que eso. Se puede tener conocimiento sin ser sabio. Ser sabio es entonces poseer la habilidad dada por Dios para actuar con sensatez, para actuar con prudencia, para actuar con acierto. Eso es ser sabio. Esto nos lleva al segundo beneficio. El segundo beneficio de la lectura de la palabra de Dios es que nos comunica cómo ser felices. La lectura de la palabra de Dios, no solamente del libro de Proverbios, sino que de la Biblia entera, nos comunica cómo ser felices. Verso 3. Su propósito, su intención, es enseñar, es mostrar, a vivir una vida disciplinada y exitosa. Ahora, este éxito no es el éxito como el mundo nos lo describe. Es el éxito como Dios lo describe. Y el éxito como Dios lo describe en su palabra es muy distinto y está distante de cómo el mundo describe ser exitoso o exitosa. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Hablemos un poquito entonces de lo que es ser sabio y exitoso, de lo que es ser sabio y ser feliz. Ser sabio y exitoso es poseer el entendimiento. ¿Poseer qué cosa? El entendimiento del porqué de las cosas, del porqué de ciertas situaciones y del porqué las personas actuamos como actuamos. En otras palabras, poder comprender por qué somos como somos. Ser sabio y exitoso es vivir a la luz de la verdad de la palabra de Dios.
Ser sabio y exitoso es vivir a la luz del Evangelio de Jesucristo. Ser sabio y exitoso es ser una persona justa en su trato a los demás. Ser sabio y exitoso es tener la capacidad de razonar, o sea, de pensar, y no solamente de razonar, sino que de aplicar el conocimiento que se posee de la palabra de Dios a los asuntos de la vida diaria. Como resultado, diga conmigo como resultado. Como resultado, se vive feliz. ¿Cómo se vive? Feliz a pesar de las tempestades de la vida. El tercer beneficio de la lectura de la palabra de Dios. El tercer beneficio de la lectura de la palabra de Dios. Nos da la base de la verdadera sabiduría. Nos da la base de la verdadera sabiduría. El mundo nos trata de hacer creer, no quiero decir que nos venden la idea, nos regalan la idea de que la sabiduría está en la ciencia, que la sabiduría está en el hombre. Pero escuche bien, leemos en el versículo 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios, ay de los necios, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El fundamento, y los que trabajan en construcción saben lo que es importante el fundamento para una edificación. El fundamento de la sabiduría está en una vida que honre a Dios. ¿Dónde está el fundamento de la sabiduría? En una vida que honre a Dios. Una vida en la cual Dios es siempre, diga conmigo siempre el primero. Podríamos definirlo entonces de la siguiente manera. El fundamento de la sabiduría está en una vida que piensa en Dios, respira Dios, ve Dios y habla de Dios. La verdad es que esto es posible para todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes la seguridad de la vida eterna? ¿Cómo puedes nacer de nuevo? ¿Cómo puedes tener la seguridad de la vida eterna? Jesús dijo que se hace necesario que todo hombre nazca del Espíritu y de la palabra de Dios. El hombre necesita oír y creer en el Evangelio de Jesucristo para de esa manera poder nacer de nuevo. Y en Juan 3:16 leemos que Dios nos ha amado tanto que ha entregado, Él ha dado a su único Hijo para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es así como los hombres nacemos de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo necesitamos, ponga atención, los que hemos nacido de nuevo necesitamos escuchar y estudiar. ¿Qué necesitamos? Escuchar y estudiar. Vamos a hacer lectura en los versículos 5 y el versículo 6. Los que hemos nacido de nuevo necesitamos escuchar y estudiar. Verso 5. Que el sabio escuche. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio.
Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Verso 6. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hay dos cosas importantes para el nacido de nuevo. Hay dos cosas importantes para el que ha nacido de nuevo. Dos cosas importantes para el que ha nacido de nuevo. La primera es escuchar. ¿Cuál es la primera? Escuchar. Y es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Fíjese bien, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted recibe dirección. ¿Qué recibe? Dirección. Es la palabra de Dios la que nos guía. La que nos muestra el camino, la que nos indica el camino que debemos de seguir. Y lo segundo, que es importante que todo nacido de nuevo haga, como nos dice el apóstol Pedro, es estudiar. Estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Le suplico, le ruego en su Biblia, circule en el verso 5 la palabra escuchar. Y en el verso 6, la palabra estudiar. Estas dos son necesarias para que usted y yo podamos satisfacer nuestro deseo por la palabra de Dios. Entonces, escuchemos, leamos, estudiemos, meditemos y hablemos de la palabra de Dios. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, oramos.